tema de la charla de hoy día es contarles sobre la vida de las estrellas. La estrella más cercana que tenemos es el Sol, que aparentemente se ve muy simple. No intenten hacerlo a simple vista porque se van a quedar ciegos. Si lo hacen con un telescopio y con filtros, van a poder ver que el Sol tiene manchas. Si tienen suficiente paciencia, van a ver que el Sol da una vuelta sobre sí mismo en 25 días. Tiene erupciones. En fin, no es tan simple como uno se lo imagina. Las estrellas que vemos en la noche son soles. Hay una variedad grande de estrellas. El Sol es una de ellas, una estrella común y corriente, no es ni muy grande ni muy chica, no es ni de mucha temperatura o de muy baja temperatura. Y el propósito de esta charla es contarles cómo nacen las estrellas, cómo viven y cómo mueren. Y esto termina en a veces, no siempre, en una explosión tremenda. Y eso se llaman supernovas. Y eso es lo que da lugar al nombre de nuestro núcleo de estudios. Cuando uno observa en la noche, especialmente en el invierno, junio, julio, uno ve una franja que cruza todo el cielo de horizonte a horizonte, relativamente delgada, que está constituida de muchas estrellitas. Antes, nuestros antepasados, hace muchos cientos de años, no sabían de qué estaba hecha esa franja, le llamaban Vía Láctea. Aparentemente era un continuo, una cosa difusa. Con la invención de los telescopios, logrando mirar en detalle la Vía Láctea, pudimos ver que estaba hecha de puntitos. Cada uno de esos puntitos es una estrella como el Sol, pero a una gran distancia. Cuando uno estudia la Vía Láctea, va a encontrar con que hay estrellas de distintas edades. Hay algunas tan antiguas como todo el universo. Nuestro universo no ha existido por siempre. Nació hace 13.500 millones de años. Todo el universo, todo el espacio, estaba reducido a un solo punto, que por alguna razón que no conocemos se empezó a expandir. Ahí nace el tiempo, ahí recién empiezan a contarse los segundos. Ahí nace el espacio, nace la energía, nace la materia y posteriormente las galaxias y las estrellas. Las estrellas más antiguas del universo tienen prácticamente la edad desde que comenzó la expansión, el Big Bang, 13.000 millones de años. Y hay estrellas como el Sol que tienen 4.500 millones de años. Y otras que están naciendo, que se están formando. Las estrellas, tal como el Sol, emiten luz. Esa luz viene de alguna parte. Ha tomado muchos años entender cuál es el mecanismo con el cual las estrellas producen energía. Hoy día sabemos que lo que está ocurriendo no es combustión química, no es que se estén quemando hojas, papeles en el centro del Sol o en el Sol. Son reacciones nucleares en el núcleo mismo de la estrella, que generan mucha energía, que les permite a las estrellas vivir por muchos años. Esa energía no dura por siempre, se va a acabar. Por lo tanto, las estrellas, así como las personas, están condenadas a vivir y morir. Y en el proceso de nacer, vivir y morir, las estrellas van evolucionando, van cambiando sus propiedades, su luminosidad, su temperatura, su composición química. Esta historia de las estrellas nace en el espacio entre las estrellas mismas, o espacio interestelar. Las estrellas están agrupadas en galaxias, las galaxias están hechas de estrellas, y en el espacio entre las estrellas hay nubes muy tenues. Se ven como se ve esta de acá. Esta es la nebulosa de Orión, que se puede ver desde el hemisferio austral. Estas nubes que tienen mucho colorido y luminosidad
Sin embargo, son muy, muy tenues. Son más tenues que el mejor vacío que uno puede lograr en un laboratorio en la Tierra. Es decir, hay muy pocos átomos por metro cúbico, si quieren. Son sumamente tenues. A pesar de eso, se las arreglan para emitir bastante luz, como ustedes pueden ver aquí. Son nubes de gas, tienen una composición química principalmente de hidrógeno. Es el átomo más simple que hay en la tabla periódica, con un solo electrón. En una menor proporción están constituidos de helio, que es el segundo elemento más complejo en la tabla periódica. Y tienen muy, muy poco, apenas menos del 2% de átomos más complejos, como el carbono, el oxígeno, el hierro. Son nubes frías. Son nubes que tienen 10, 20 grados sobre el cero absoluto. El cero absoluto está bastante abajo del cero Celsius. Son 273 grados bajo cero en la escala de Celsius. Ese es el cero absoluto. No hay nada que pueda estar más frío que eso. Y estas nubes están apenas 10 grados más frío que eso, más calientes que eso. Es decir, estamos hablando de nubes muy, muy frías. Y están hechas de moléculas. A esas temperaturas se pueden formar moléculas. Entonces el hidrógeno se combina para formar moléculas. Por ejemplo, tenemos también monóxido de carbono. También se encuentra agua en forma de vapor gaseoso. Después tenemos otras moléculas más entretenidas. Alcohol etílico para algunos, más entretenido, pero más compleja. Aminoácidos, que son los elementos fundamentales con los cuales se pueden formar células. No estoy diciendo que aquí en estas nubes haya vida, pero sí existen todos los ingredientes para que eventualmente pudiese formarse vida. Incluso pequeños granos sólidos, chiquititos, son granos de polvo. Entonces, imaginémonos una de estas nubes que inicialmente llenan un gran espacio. Esa nube, si la dejamos sola, va a tender a contraerse, porque todos los átomos tienden a atraerse unos con otros, la ley de la gravedad. De manera que una nube que inicialmente es extendida se va a ir contrayendo o colapsando. Y en este proceso se va a ir fragmentando. O sea, si hay grumos más densos, con mayor concentración, van a atraer a otro gas que está alrededor y ahí se van a ir formando grumos. Las zonas donde era un poquito más densa van a ir creciendo y creciendo más, engordando más. Pero en el proceso de engordar también van ganando masa, pero se van contrayendo por su propia atracción gravitacional. Y estos fragmentos, a su vez, se pueden subdividir en otros fragmentos. ¿Ya? Y luego vamos a tener una nube más o menos redondita, que es lo que va a dar lugar a una estrella. Con todo ese material se puede formar una estrella. Entonces estamos hablando de colapso o contracción y fragmentación. Cuando ustedes han visto a la bailarina patinando sobre el hielo y que está girando, cuando la bailarina recoge sus brazos, empieza a girar más rápido, sin que haya ganado más energía. Simplemente al disminuir su resistencia al movimiento, gira más rápido. Entonces, estas nubes les pasa lo mismo. Cuando se van contrayendo, van a empezar a girar más rápido. Y al girar más rápido, aquí tenemos una nube que inicialmente es gordita, es grande, se va contrayendo sobre sí mismo y va a empezar a girar. Basta con que inicialmente tenga un pequeño giro inicial para que ese giro inicial se transforme en una velocidad de rotación bastante grande. Y este giro va a hacer de que esta nube se achate. O sea, en el eje, a lo largo del eje de rotación,
se produce el mayor achatamiento. Y en el ecuador, debido a la fuerza centrífuga, esto tiende a estirarse. Entonces, lo que era antes una nube más o menos redonda, se termina transformando en un plato que gira rápido. Ahora ustedes van a decir que esto son puras invenciones y puros cuentos de los astrónomos, que se andan imaginando cosas. Pero no, esto va más allá de lo que nos podemos imaginar. Si uno mira la nube de Orión, la misma que les mostré antes, pero la mira en detalle, por ejemplo aquí, si uno mira en detalle, miren lo que encuentra uno. Algo con pinta de disco. Algo como lo que no habíamos imaginado. Si uno mira más en detalle, ahí tienen un disco visto de lado. Y aquí tienen un disco visto semi-inclinado con algo que ya emite energía al centro, una protoestrella. Esto es una animación, como nos imaginamos que se formó el sistema solar al comienzo. Tenemos una gran concentración de masa al centro, que es el protosol, el sol joven, y el disco. Y en este disco tenemos pequeños motas de polvo, granos, que se van atrayendo unos con otros. Y empiezan a formar rocas. Y esas rocas empiezan a atraer a otras. Se fijan que van creciendo las... Esta se junta con esta. Bueno, pasó de largo, pero en fin, se empiezan a... Créanme que estas sí se empiezan a juntar y empiezan a crearse estructuras más grandes. ¿Y qué es lo que van a hacer eso después, posteriormente? Los núcleos de los planetas. Así creemos cómo se formó el sistema solar. En el centro, una estrella que contiene el 99% de toda la masa de la nube inicial y apenas el 1% que está en un disco es lo que da origen a un planeta. Así que por eso no hay que extrañarse que los planetas prácticamente orbitan en un mismo plano en el sistema solar. No es como un núcleo atómico con electrones que forman una nube esférica. Estamos hablando de un disco. Y en ese disco es donde orbitan los planetas. Por esta razón. Porque la esfera primero se contrajo y formó un disco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta parte central? Con la protoestrella. Mucha masa que está colapsando, está contrayéndose. ¿Y hasta qué punto va a seguir contrayéndose? Si no hubiese nada que lo impidiera, va a contraerse hasta siempre. Todo caería a un solo punto. ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo evitamos que el colapso continúe para siempre? Cuando hay suficiente calor en el centro de la estrella, se empiezan a generar reacciones nucleares. Ahora, ¿por qué llega a tener tanta temperatura el centro de la estrella? Es lo mismo que pasa cuando en los ríos que van bajando la cordillera hacia el océano, en el proceso de caer hacia el océano, uno puede generar calor haciendo mover una turbina. Es decir, el movimiento del agua se puede transformar en calor. Entonces, de la misma manera, esta nube que se contrae, todo ese calor que se libera al contraerse, se concentra en el centro. Y puede llegar a tener varios millones de grados. Y cuando alcanzan esas temperaturas, empiezan las reacciones nucleares. Y las reacciones nucleares consisten en que los átomos de hidrógeno, que son los más simples, se empiezan a combinar con otros átomos de hidrógeno y forman átomos de helio, que son más complejos. Eso genera tanta energía que esa energía tiene que tratar de salir hacia la superficie. Y con eso se logra contrarrestar el peso de la estrella y se logra un equilibrio. Entonces la estrella vive en un equilibrio entre la fuerza que trata de hacerla caer hacia el centro y el calor, la presión que trata de empujar hacia afuera. Y así vive la estrella en un equilibrio. Y lo que está pasando entonces en el centro de la estrella son reacciones nucleares. Átomos simples se combinan para formar átomos complejos. Y aquí se puede ver una ilustración del equilibrio. Por un lado, las flechitas verdes muestran el efecto de la gravedad.
El peso de la estrella tiende a hacer de que todas las capas de la estrella caigan hacia el centro. Y por otro lado, la presión y el calor y las reacciones nucleares empujan hacia afuera. Y ahí la estrella vive en un cierto equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo de una nube que se fragmentó y que produjo muchas estrellas. Cada uno de esos puntitos es una estrella. Las estrellas no nacen solas, nacen acompañadas. Son cúmulos de estrellas. Y aquí podemos ver entonces un cúmulo de estrellas que acaba de nacer y cuando las estrellas empiezan a emitir luz, empiezan a limpiar su entorno. Entonces, toda la nube que dio lugar a la estrella es soplada hacia afuera del cúmulo. Entonces tenemos el cúmulo de estrellas más o menos limpio y el material con el cual se formaron las estrellas es empujado posteriormente hacia afuera. Las estrellas en una nube que se fragmenta pueden nacer con distintas masas. Hay estrellas que tienen el 10% de la masa del Sol y otras estrellas que pueden tener 100 veces más masa que el Sol. ¿Okay? Depende de cómo se fragmentaron las nubes. Las estrellas o las nubes que tienen menos de esta cantidad de masa respecto al Sol, menos del 8% de la masa del Sol, aunque logran contraerse, nunca logran en el centro llegar a producir reacciones nucleares. Por lo tanto, son estrellas frustradas. Estrellas que nunca llegan a ser estrellas. Y a eso se le llaman enanas café. Y las más grandes, las más masivas, pueden llegar a ser hasta 100 veces o 150 veces más masivas que el Sol. Pero no pueden ser mucho más masivas que eso. Porque ahí la energía que sale, la estrella quema combustible tan rápido que la energía misma que sale del centro expulsa las capas más externas de la estrella. Así que hay un límite, no pueden haber estrellas más masivas que eso. Las estrellas, como esta que se muestra aquí, que tiene 60 veces más masa que el Sol, son mucho más luminosas, 1.000.000 de veces más luminosas que el Sol. Porque para contrarrestar el peso necesitan generar más calor al centro para mantener el equilibrio. Por lo tanto, tienen que quemar combustible más rápido. Y por acá, las estrellas que tienen apenas el 10% de la masa del Sol son estrellas que evolucionan muy lento, emiten poca energía, son poco luminosas. Una estrella que tiene 10% de la masa del Sol tiene 1/1000 de la luminosidad del Sol. Entonces tenemos estrellas muy masivas, luminosas y de alta temperatura. Pueden llegar a tener 40.000 grados en la superficie. Y otras estrellas que apenas tienen 3.000 grados en la superficie. El Sol, para que ustedes lo ubiquen aquí, está acá, tiene aproximadamente 6.000 grados en su superficie. Así que la vida de la estrella está determinada en buena medida por cuánta masa tiene. Las que son muy masivas van a vivir poco tiempo. Van a quemar su combustible muy rápido. Por ejemplo, una estrella que tiene 100 veces la masa del Sol vive 1.000.000 de años nomás. Una estrella como el Sol va a vivir 10.000 millones de años. Y una estrella con el 10% de la masa del Sol va a vivir 1.000.000 de millones de años. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo de cúmulos de estrellas que ya nacieron, ya se desprendieron del gas que estaba alrededor. Aquí tienen un ejemplo, miles de estrellas que se formaron de una misma nube, que se fragmentó. Aquí otro cúmulo, también con miles de estrellas. Y uno puede inmediatamente deducir de aquí cuál es el cúmulo joven y cuál es el cúmulo viejo. ¿Por qué? Porque tiene estrellas muy luminosas y muy azules, que son las estrellas masivas. Este cúmulo, que ya vivió suficiente tiempo, las estrellas inicialmente que eran luminosas y azules, evolucionaron muy rápido y ya no emiten luz. Por lo tanto, cuando uno ve un cúmulo con estrellas luminosas y azules, es porque el cúmulo es joven. Y aquí tenemos estrellas más bien rojizas o amarillas.
Bueno, el Sol, una estrella como el Sol, durante el 90% de su vida, durante los 10.000 millones de años que va a vivir el Sol, el 90% se lo pasa haciendo lo mismo, que es quemando hidrógeno en el centro, juntando átomos de hidrógeno para producir átomos de helio. Y eso lo hace durante 9.000 millones de años. Este sería un perfil, un corte del Sol. Aquí en el centro es donde están ocurriendo las reacciones nucleares. Y alrededor no hay reacciones nucleares, simplemente se transporta la energía que se produce aquí hasta la superficie. ¿Cuánto se demora la luz en salir desde aquí a la superficie? 70.000 años. Y eso es porque, a pesar de que la luz se mueva rapidísimo, 300.000 kilómetros por segundo, y normalmente en línea recta cruzaría esto en unos pocos segundos, pero se encuentra en el camino con muchos obstáculos, que son los átomos. Y en ese proceso sufre como una especie de camino de zigzag. Muy tortuoso y se demora 70.000 años en llegar a la superficie. Durante 9.000 millones de años el Sol va a estar quemando hidrógeno, pero se le va a acabar en el centro. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento cuando se le acabe la fuente de temperatura y de calor? Colapsa, se pierde el equilibrio. Entonces el núcleo se contrae, lo que quedan son cenizas, que son átomos de helio, que no hacen nada por el momento, y alrededor del núcleo sigue una combustión de hidrógeno. Esa combustión de hidrógeno, debido a que se va contrayendo más el núcleo, en esa cáscara se producen reacciones nucleares cada vez más rápido. Por lo tanto, aumenta la luminosidad de la estrella. Esa luminosidad empuja las capas exteriores hacia afuera y se produce lo que se llama una gigante roja. Entonces el Sol en 9.000 millones de años, después de vivir 9.000 millones de años, se va a transformar en una gigante roja. Una estrella de alta luminosidad, de baja temperatura, pero mucho más grande que la actual. Ahí podemos ver lo que es una gigante roja con un núcleo inerte, una cascarita donde se está quemando hidrógeno y una estrella cuya envoltura se infló. Y ahora les voy a mostrar lo que va a pasar en el sistema solar en 4.500 millones de años más. Aquí se muestra el Sol, la órbita de los planetas. ¿Okay? Ahí el Sol está muy tranquilo durante 9.000 millones de años quemando hidrógeno en el centro. Ahora vamos a hacer un zoom, nos vamos a ir metiendo hacia el centro mismo. ¿Okay? Ahí está el Sol. Perdón, ahí están las órbitas interiores, la Tierra estaría aquí, ahí está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y el Sol se empieza a expandir como una gigante roja. Y en el proceso de expandirse, la Tierra va a quedar orbitando adentro del Sol. Pero no se preocupen, quedan 4.500 millones de años. Después esos gases se dispersan y lo que queda al centro es el núcleo más, la parte de la estrella más caliente, queda expuesto. Y eso es lo que se llama una enana blanca, que es una estrella muy compacta, del tamaño de la Tierra aproximadamente. Entonces, eso es lo que nos va a pasar en 4.500 millones de años más. Falta bastante tiempo, no nos preocupemos. Y entonces teníamos una gigante roja, que era cuando se le había acabado el combustible en el centro de la estrella. Y teníamos un núcleo de helio, que eran las cenizas que estaban allí sin hacer nada, inertes. Ese núcleo se contrae porque no hay generación de energía, por lo tanto va aumentando su temperatura. Y cuando llegue aproximadamente a los 200 millones de grados, esos núcleos de helio se van a empezar a fusionar con otros núcleos de helio. Y se vuelve a prender el centro del Sol.
Entonces ahora en vez de quemar hidrógeno, el Sol empieza a quemar helio. ¿Okay? Y el helio, al combinarse con otros átomos de helio, produce por primera vez átomos de carbono, que antes no existían. Se forma al centro una estrella como el Sol. Bueno, vamos a seguir en estas etapas en que el núcleo de helio va a quemar combustible durante 200, algunos 1.000 millones de años, perdón, 100 millones de años, que es mucho menos de lo que había vivido el Sol antes. Es apenas un 10%. Durante ese último 10% de la vida, el Sol va a quemar helio en carbono. Y cuando se le acabe el helio al centro, ¿qué es lo que va a pasar? Se vuelve a contraer el núcleo, porque se queda sin soporte. ¿Okay? Y vamos a terminar entonces con un núcleo de carbono. Y el resto de las capas del Sol se van a expandir, tal como lo vimos en la animación anterior, se van a dispersar en el espacio. Y todo lo que va a quedar en el centro es un núcleo de carbono. Y eso es lo que se llama una enana blanca. Y una estrella muy compacta, aproximadamente como el tamaño de la Tierra, pero con mucho más masa que la Tierra. De manera que en una cucharadita de enana blanca pesa aproximadamente 1 tonelada. Es mucho material, pero muy denso, en un pequeño volumen. Y en el centro tenemos esta enana blanca y las capas externas se van dispersando. Entonces la estrella empieza como a desvestirse, a expulsar todas sus capas más externas. Al centro está muy caliente, es el núcleo de carbono, y eso ilumina todo el gas alrededor. Y eso se llaman nebulosas planetarias. Aquí tenemos un ejemplo de una nebulosa planetaria muy bonita, con una enana blanca al centro, rodeada de gases, que eran parte de la estrella, pero que ahora se están expandiendo por el espacio. Aquí tenemos otros bonitos ejemplos de estrellas que están desvistiendo también. Este se llama la nebulosa El Ojo del Gato. Aquí hay otra más. Son realmente muy bonitas y están expulsando las capas más externas y al centro está el núcleo inerte de carbono. Así que, como les decía, una enana blanca, si usted toma una cucharadita de enana blanca, pesa aproximadamente 1 tonelada. Ahora, una estrella como el Sol se va a quedar con un núcleo de carbono que se va a ir contrayendo porque ya no tiene fuente de energía. Pero debido a su propio calor interno va a lograr mantener un equilibrio. Una estrella como el Sol no va a ser capaz de contraer el núcleo más para producir otros elementos químicos más pesados. Solamente va a llegar a producir un núcleo de carbono y a expulsar su capa más externa. Una estrella como el Sol muere de manera más o menos tranquila. ¿Okay? Las estrellas de alta masa, por ejemplo, una estrella que pesa 10 veces más que el Sol, va a tener un destino completamente distinto, va a tener una muerte violenta. ¿Por qué? La estrella masiva parte con un núcleo donde quema hidrógeno. Lo hace muy rápido, tiene que hacerlo rápido porque es la única manera de soportar su peso. Cuando se le acaba el hidrógeno, va a contraer el núcleo para producir combustiones de helio. Cuando se le acabe el helio, va a tener un núcleo inerte de carbono. La estrella va a lograr contraerlo. Se va a prender el carbono y el carbono va a dar lugar a átomos de oxígeno. Y así sucesivamente, la estrella puede ir quemando cada vez especies más complejas. Entonces vamos a terminar al final con una estrella que tiene este tipo de estructura en el núcleo. Hierro al centro, una capa de silicio más externa, neón, una más externa de oxígeno, más externa de carbono, helio e hidrógeno. Este tipo de estructura es lo que se llama una estructura de tipo capa de cebollas, en que cada cáscara tiene una composición química distinta. Las más externas son más simples, hidrógeno, la que sigue, helio. Y si nos vamos metiendo para adentro, vamos teniendo un núcleo o cáscaras cada vez más complejas químicamente. ¿Y qué va a pasar cuando la estrella llegue a formar un núcleo de hierro? Bueno, se le acaba el combustible
y la estrella va a tratar de hacer lo mismo que hacía antes. Empezar a contraer el núcleo para que empiece a generar otras reacciones químicas más complejas. Pero aquí tenemos un pequeño problema, que aquí los átomos de hierro, si uno los funde con otros átomos de hierro, no produce energía. Al contrario, absorbe energía. Entonces el truco que tenía la estrella antes para mantenerse en equilibrio, que era la generación de energía por combustión nuclear, ya no le resulta. Y el núcleo de hierro empieza a fundirse entre ellos, empiezan a desintegrarse también, y en ese proceso absorben energía. En vez de producir energía, absorben energía. Por lo tanto, no hay nada que detenga el colapso. Entonces el núcleo de hierro, en solo un segundo, colapsa del tamaño prácticamente de la Tierra, ese es el tamaño del núcleo de hierro, a solo unos 20 kilómetros de diámetro, el tamaño de una ciudad. Y la cantidad de energía que se libera es enorme en ese proceso. Igual con lo que yo le decía antes, cuando el agua va cayendo por los ríos va generando energía. Pero ahora tenemos toda la masa de una estrella que pasa del tamaño de la Tierra al tamaño de unos pocos kilómetros. Es tanta la energía que se genera que esa energía le pega un empujón a las capas más externas. Y en ese momento la envoltura de la estrella explota. Y eso es lo que se llama una supernova. Y en esos pocos segundos, la estrella emite tanta luz como lo hizo en toda su vida previa. Y puede llegar a brillar tanto como miles de millones de estrellas en unas pocas semanas. Y entonces estamos ahora frente a una muerte muy violenta de las estrellas masivas. Las estrellas como el Sol mueren tranquilas como nebulosas planetarias. Las estrellas más masivas van a morir como supernovas. Esta es la estructura tipo capa de cebolla que yo le contaba, con hierro al centro e hidrógeno justo antes del momento de que colapse el núcleo. Y lo que se produce después del colapso del núcleo de hierro llevan mucha energía. La energía que se liberó en el colapso del núcleo es traspasada en parte a la envoltura, por lo tanto la estrella puede ser sumamente luminosa. Aquí tenemos una estrellita que explotó en el año 1987. Esta es la fotografía tomada antes de la explosión y esta es la fotografía cuando está como supernova. El núcleo de esta estrella colapsó y las capas exteriores de la estrella salieron expulsadas en todas direcciones. Esta supernova fue descubierta desde el Observatorio Las Campanas en el norte de Chile en el año 87. Y ha sido la supernova más brillante que hemos visto y que hemos podido ver sin telescopios en 400 años. La única supernova que se había podido observar a simple vista antes de esta ocurrió en el año 1604. Solo 5 años antes de que se descubriera el telescopio. Galileo fue el primero que tomó el telescopio para mirar las estrellas, y eso fue en el año 1609. Entre paréntesis, el próximo año se cumple 400 años de ese momento tan importante, que es el nacimiento de la astronomía moderna. Y debido a esas razones que las Naciones Unidas están auspiciando el próximo año patrocinando el próximo año como el Año Internacional de la Astronomía para celebrar los 400 años desde que Galileo miró al cielo. Así que prepárense porque el próximo año van a haber muchos eventos de charlas públicas, de exhibiciones, exposiciones en espacios públicos para conmemorar ese importante evento. Bueno, entonces les decía que esa era la supernova que llegó a ser visible a simple vista en una galaxia muy cercana que se llama la Nube de Magallanes, que se puede ver en un cielo oscuro de noche. Y en este proceso de explotar, si bien el núcleo de hierro colapsó, las otras capas más externas fueron expulsadas en todas direcciones y son portadoras de nuevos elementos químicos que no existían antes. Recuerden que la nube inicial había partido con hidrógeno y helio solamente, los dos átomos más simples de la tabla periódica. Y la estrella que fue procesando estos núcleos en elementos más complejos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, etc.,
esos elementos salen expulsados en todas direcciones y son devueltos al medio interestelar. Por lo tanto, el universo se va enriqueciendo de elementos químicos, que si no fuese por estas explosiones, habrían permanecido en los núcleos de las estrellas sin salir de allí. Ahora, ¿por qué es importante que ocurran las supernovas para nosotros? Porque nosotros estamos hechos de carbono, oxígeno, el hierro corre por nuestra sangre, y esos elementos se formaron en el centro de una estrella, explotaron como una supernova, y de ahí surgieron nuevas estrellas, como el Sol, que es una estrella de segunda generación, que contiene esos elementos químicos. Si no hubiese habido una supernova antes del Sol, no hubiese existido un planeta como la Tierra, con aluminio, silicio, azufre, etcétera, ni estaríamos hablando nosotros. O en otras palabras, nuestros átomos de nuestro cuerpo volaron en una explosión de supernova. Elementos como el cobre, que son tan importantes para nosotros, la plata, el oro, son elementos que se producen durante la explosión de la supernova. Una galaxia como la nuestra tiene 100.000 millones de estrellas. Son muchas estrellas. Sin embargo, una vez cada 50 años explota una estrella como supernova. Son poco frecuentes las supernovas, hay que tener paciencia para que ocurra una. Y la última que vimos en nuestra galaxia fue hace 400 años, a pesar de que en promedio esperamos una cada 50 años. Es decir, si quieren, nuestra galaxia nos está debiendo supernova. Esa supernova de 1604 la observó el famoso astrónomo Kepler y también Galileo, sin telescopios. Y la primera vez que pudimos observar una supernova cercana con telescopios en lujo y detalle para ver cómo mueren las estrellas y de qué están hechas fue en el año 1987, que fue descubierta desde las campanas. Aquí hay otro ejemplo, una supernova del año 99, ahí está la estrella, y para que ustedes vean, esto es una galaxia como la nuestra, pero es como si nosotros viéramos nuestra propia galaxia, pero de afuera. ¿Okay? Ahí hay 100.000 millones de estrellas. Una sola de esas estrellas llega a brillar tanto como la suma de todas las otras de la galaxia, pero por unos pocos días, unas pocas semanas. Esa estrella que expulsa esos gases se va a ir dispersando en el medio y va a desaparecer como estrella. Por eso se habla de la muerte de una estrella. Y esta es una supernova que explotó hace 1000 años atrás. El año 1054 fue observada por los chinos, se registró la explosión, el brillo de la supernova como iba cambiando durante los días. Es una supernova que llegó a verse durante el día, así de brillante era. Y 1000 años después lo que estamos viendo son los gases que constituían la estrella, que salieron expulsados en todas direcciones, ricos en elementos químicos nuevos. Y al centro está la estrella de neutrones. Esa estrella es el núcleo de hierro que había colapsado unos pocos kilómetros, quedó aquí en el centro y eso se llama una estrella de neutrones. Y el resto del material es expulsado en todas direcciones. Este material se va a mezclar, se va a disipar primero y se va a mezclar con otras nubes de gas que andan dando vuelta por ahí entre las estrellas y va a dar origen a nuevas estrellas. Aquí tenemos la supernova del año 1987, observada 10 años después con el telescopio espacial Hubble. Ahí está. Son el material que expulsó la estrella que se va expandiendo gradualmente y esto que hay aquí era un anillo de material antes que explotara la supernova. Y la supernova logró hacerlo brillar. Aquí tienen otro ejemplo de un remanente de una supernova. También son todos los nuevos elementos químicos que salen expulsados en todas direcciones. Y de la estrella de neutrones, aquí les tengo un ejemplo. No sé si se alcanza a ver con la luz, quizás hay un poquito demasiada luz. Esto que ven aquí ustedes es una foto de la bahía de Talcahuano. Por aquí está Concepción. ¿Okay? Y esto es una estrella de neutrones de 20 kilómetros de diámetro que tiene el equivalente a toda la masa del Sol, pero en solo 20 kilómetros. Esta es la nebulosa del Cangrejo, la misma que le había mostrado antes. ¿Okay? Ahí al centro está la estrella de neutrones, el pulsar.
pulsar, es lo mismo que una estrella de neutrones, pero es una estrella de neutrones que gira muy rápido. Y aquí se ve el material que está siendo excitado, estimulado por el pulsar al centro. Cuando las estrellas tienen mucho más masa que el Sol, cuando tienen 30 veces más que el Sol al momento de nacer, esas estrellas en los núcleos de hierro que van a colapsar son tan masivos que en vez de producir una estrella de neutrones de unos 20 kilómetros, van a producir un agujero negro. Allí ni siquiera la estrella puede sostenerse sobre sí misma, como una estrella de neutrones. Es tanta la masa, y no hay nada que evite que esa masa caiga hacia el centro, que al final todo cae a un solo punto. Y eso es lo que se llama un agujero negro. Aquí tenemos una ilustración de lo que sería una persona tirando una pelota para arriba sobre la superficie de, no sé, una estrella, una estrella de neutrones, en fin. ¿Ok? Si ustedes le van agregando masa, esa misma persona ya no puede tirar la pelota mucho más arriba, aunque le dé la misma velocidad, la atracción de la estrella es tan grande que hace que la pelota suba a una distancia menor y baje. Si aumentamos la masa, apenas la pelota la tiramos, va a caer. ¿Ya? Y llega un momento en que la masa, si hay suficiente masa aquí, que por muy rápido que tiremos para arriba el proyectil, ese proyectil va a caer para acá. Y ni siquiera si lanzamos un rayo de luz que viaja lo más rápido que podemos imaginar, ¿no? No hay nada que pueda exceder a esa velocidad. Ese rayo de luz está condenado a caer de vuelta a la estrella. Por eso que una estrella de este tipo se llama agujero negro, porque ni siquiera la luz puede salir de ahí. ¿Hemos observado alguna vez un agujero negro? ¿Sí o no? No, porque no emiten luz. Así de simple. Pero sí podemos deducir su presencia por efectos indirectos. Por ejemplo, si tenemos una estrella que gira en torno a algo, simplemente midiendo la velocidad con que gira esa estrella, podemos deducir cuánto es la masa de la otra estrella que está al centro. Y podemos inferir de que ahí hay algo que es muy masivo, pero que no emite luz. Es decir, tenemos evidencias indirectas de la existencia de los agujeros negros. Bueno, entonces, partíamos de hidrógeno, de helio, las estrellas son fábrica de elementos químicos, van produciendo elementos químicos más complejos, y los elementos necesarios para la vida, el carbono, el hierro, etcétera, se forman al centro de las estrellas, y si no fueran por las supernovas, no estaríamos acá. Nunca se habrían formado estrellas con esos elementos químicos que permiten la vida. Así que el ciclo de las estrellas es un ciclo de vida y muerte para las estrellas, pero que nos permite la vida, o que genera vida posteriormente. Mueren las estrellas, pero para producir vida, otras estrellas y vida dentro de esas, alrededor de esas estrellas. Aquí les traje un pequeño broma para aliviar la charla. Este es diálogo de estrella. Y ayer me puse a buscar en la web la palabra supernova para ver si encontraba alguna figura bonita para mostrarle, y me encontré con todo tipo de artículos que hacen referencia a las supernovas, que se autodesignan supernovas. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de silla supernova. Aquí tenemos un grupo de música pop que se llama Supernova. Zapatillas supernova. Ella dice llamarse supernova. Granos de avena supernova, no sé por qué. Y entre todos los cachureos encontré esto, que es un libro que se llama Supernova, que lo escribí con mi colega y amigo José Massa. Así que quedan todos invitados a leer el libro Supernova. Muchas gracias.